Buenas tardes, querida iglesia. Hoy vamos a dar comienzo al episodio número 3 de Tu historia es nuestra historia. Recordemos que en el episodio 1 descubrimos la siembra, cómo Dios trajo su palabra a nuestra zona, tanto en Zárate como en nuestro querido pueblo. Luego vimos cómo unos jóvenes, hoy no tan jóvenes, decididos a proclamar el Evangelio, vinieron a predicar y a realizar reuniones allí en lo de Pedro y Mari Falcón, donde comenzó todo, y luego continuó con la adquisición de nuestro terreno. En el capítulo de hoy vamos a recorrer una etapa de la iglesia donde se establecieron muchas cosas determinantes para el crecimiento de la misma. Sin más, pasemos directo a este encuentro con Luis Barón, Javier y Laura Sgorbini, Antonio Chalier y Paca y Mimi. El lema que se eligió es tu historia es nuestra historia, ¿no? O nuestra historia es tu historia, ¿no? Porque nuestra historia general, colectiva, es tu historia individual también. Entonces, nuestra pregunta es, ¿qué estaba haciendo cada uno? En el momento que fueron convocados a Lima a comenzar a trabajar, y si estaban seguros que iban a quedar o era simplemente una reunión, ¿no? Así que esta es mi pregunta para disparar y no sé quién quiere ser el primero, por ahí Luis, Antonio, Javier, cualquiera de los dos. Bueno, yo creo que la reunión esa donde se proyectó la película de La Cruz y el Puñal en el Lima Fútbol Club, eso puede haber sido 82, febrero más o menos. Ya te digo. En el año 81, sí señor. En el año 81 fue donde se pasó la película. Ah, bueno, está bien. Bien. ¿Cómo es? Yo había conocido al Señor en el año 81 a través de Miguel Galesio y bueno, aparte de la bendición de conocer al Señor como Salvador, también tuve la bendición de caer en las manos de Miguel, porque él en ese entonces estaba colaborando en un sentido con el Club Bíblico y había formado el llamado grupo de evangelismo, donde, bueno, muchos de los que a lo mejor estuvieron la semana pasada, o la reunión anterior, de los que estamos ahora, y por ahí muchos otros hermanos, formamos parte de ese grupo de evangelismo, donde, bueno, lo primero fue que Miguel nos enseñó básicamente a presentar el Evangelio, algo acerca de cómo refutar según algunas religiones. Y bueno, y en ese entonces, desde que yo conocí al Señor, o sea, en agosto de ese año 81, también empezamos con ese tema del grupo de evangelismo, salir a la plaza, repartir folletos y hablar. También hubo una época de encuestas casa por casa, acá en Zárate. Y también vino una etapa donde se proyectaron películas, que me acuerdo que esa misma película que se proyectó ahí en el Lima Fútbol Club, pasó en el Coliseo, acá de Zárate. Y no sé, para mí era como que se caía de gente, porque era una película gratis, y realmente dio mucho resultado en sí. Yo no participé directamente, pero entiendo que un poco viendo eso surgió la inquietud de justamente ir a Lima, proyectar la película y bueno, usar todo eso como una forma de llevar el Evangelio a Lima. Aunque ya previamente Salvador Lanza, él ya estaba yendo y ya tenía algunos contactos, bueno, por los viajes que él estaba haciendo regularmente a Lima, y creo que después de esa película surgió toda la inquietud de, y bueno, se puede hacer algo más en el tema de el Evangelio y comenzar algún tipo de reunión.
yo no participé directamente en esas cosas, pero siempre estuve ahí cerca, podríamos decir, colaborando más que nada en esos inicios. Así que eso es lo que en principio tengo presente, aunque ya han pasado muchos años, de dónde, más o menos, dónde estaba yo y cómo es que llegué a Lima. Creo que la primera llegada, si no fue ese mismo día de la película, fue a lo mejor unos días previos para todos los preparativos, podríamos decir, para ese día que después se proyectó la película. Ok. Luis. Estaba pensando en lo que decía Antonio, ¿no? Porque yo comencé a ir a la iglesia aproximadamente en el año 80 de San Martín. Al año me bauticé en el año 81 y comencé a trabajar con niños ahí en una hora feliz en agua y energía. Y bueno, era parte del Club Bíblico de Zárate. Recuerdo bien que había un grupo de 120 jóvenes en San Martín, muy grande, ¿no? Muy lindo. Pero lo que hacía era tocar la guitarra. Yo me acuerdo que tocaba con Adrián Ponce y algún otro hermano más que estaba en el Club Bíblico de Zárate. Y en un momento me di cuenta que era como una competencia, ¿no? Como había tantos talentos en la música, por ejemplo, o muchos jóvenes, yo decía, es difícil poder proyectarse un joven nuevo como uno, y éramos parte también del grupo de evangelismo que formó Miguel Galecio, que contaba Antonio Chalier. Eso fue lo que nos llenó el corazón de pasión por los perdidos. Participamos en las campañas. Cuando él hablaba del Coliseo, para que tengan una idea, yo recuerdo bien, se llenó el Coliseo en las 3 bandejas, había 1.200 personas en ese lugar. Nosotros no sabíamos qué hacer, se había desbordado todo, en una parte se cortó el cable y gritaban todos, bueno, pero aprendiendo como un joven nuevo, con ese primer amor, y me enteré de la obra que estaba surgiendo en Lima. En el caso mío, creo que fue en el año 83, que ya iba un grupo de jóvenes a hacer ministerio a Lima, y un día hablé con Darío Pérez, que era uno de los líderes, y le conté y le pregunté si podía hacer de bendición en Lima, por lo menos con la guitarra, que era lo que yo sabía hacer, ¿no? Ir a tocar los coros. Y me dijo que orara y que iba a ser de bendición para la obra que recién estaba comenzando. Había 2 jóvenes nada más. Uno era Mario Reyes y el otro era Claudio, que no me acuerdo el apellido, seguramente, capaz que Mimi se acuerda, que era de atrás de la vía, uno alto, que después se fue a la otra iglesia cuando... Adriel. Sí. Adriel. Bueno, Adiel. Me acuerdo, Adriel, ¿está bien, Antonio? ¿Está bien la historia? Sí, sí. Ayúdame porque por ahí uno se pierde, ¿viste? Recuerdo que fuimos a la reunión en Lima, eran esos 2 jóvenes, no había todavía, recién estaba comenzando, pero lo que vi en ese momento, como joven, que éramos parte del grupo de evangelismo, con Antonio, con Marcelo, con todos los jóvenes que éramos nuevitos, era una obra nueva y con mucha necesidad. Entonces yo, digamos, en Zárate era uno más. Digo, ¿qué hago yo compitiendo acá si allá no hay quien toque la guitarra? Entonces fui con esa única inquietud. En ese momento fue ir a tocar los coros a Lima. Me acuerdo hablar con Jorge Huerchi, que era nuestro líder de jóvenes, y cuando hablé con él me dice, se va otro más de los jóvenes de Lima, de Zárate, me dice, se va otro más a Lima. Bueno, pero después Jorge estuvo de acuerdo y me dijo, está bien, si querés ir a servir al Señor a Lima, tenés mi apoyo, mi aprobación, y así surgió, en el caso mío, esa gran puerta y posibilidad que era esa iglesia que recién estaba dando sus primeros brotecitos, ¿no? Y poder anexarme a ese proyecto y a esa obra nueva que estaba comenzando. Eso fue por el lado mío.
cómo yo pude llegar a Lima. Bueno, uno a la medida que te va escuchando, que va escuchando a Antonio y que va escuchando a Luis, uno va, digamos así, haciendo un común denominador, va relacionando cosas, ¿no? Por ejemplo, un pequeño detalle que acabamos de asociar es cuando vos mencionaste que en el Coliseo se había cortado el cable. Y fue precisamente eso lo que se comentó en la reunión anterior, el lío que se había armado cuando se hizo la reunión en el Coliseo. Pero bueno, indudablemente son cosas de las reuniones, ¿no? Javier, a ver, Javier, contanos un poco qué estabas haciendo cuando te llamaron o cuando llegaste por primera vez a Lima. Bueno, muchas gracias por la invitación, tanto en nombre de Laura y el mío, para poder comentar un poquito lo que fue nuestro inicio, digamos, en Lima. No recuerdo bien las fechas. Yo creo que aproximadamente en el año 85 conocí al Señor en el año 84 y estuve, como tanto decía Antonio y Luis, formando parte de ese club bíblico que estaba liderando Jorge, Zuni, Navaldo Paterlini, bueno, otros más. Y después ya en el año 85, por Darío Pérez, empecé a hacer las primeras incursiones. Fueron, yo diría, las primeras predicaciones que tuve, y las hacíamos en la casa de Pedro Falcón. Me queda eso en mi mente. Y bueno, ahí fue que, digamos, comencé, digamos, en el año 85, o sea, si bien seguía formando parte de la membresía de la iglesia de Zárate, iba, creo que fui 2 o 3 veces a Lima. Me acuerdo que una oportunidad tenía que ir a Vido-Monte, fui con Jorge Saguet, y le dije a Jorge, tengo que estar en Lima a tal horario. Creo que fue el viaje más rápido de mi vida. Jorge tenía un Peugeot 404. Creo que de Monte a Lima habíamos tardado, yo no sé si 1 hora y moneda. No había llevado me acuerdo que prediqué en Alpargatas porque no tenía los zapatos, apenas ir directamente a Lima. Encima, en esa ocasión, empiezo a predicar mis primeras predicaciones, y justo entra un borracho, se para en el fondo de la casa de Falcón, en el comedor que tenía Pedro, y me empezó a cuestionar lo que estaba predicando. Yo la verdad que pasé un mal momento porque me cuestionaba, me gritaba, me decía que eso era mentira. Y bueno, sobreviví. No me acuerdo bien cómo terminó la historia, pero creo que, no sé si Pedro o alguien que estaba ahí lo logró sacar. Así que bueno, ese sería en el caso mío personal, el comienzo. En la casa de Pedro. Después lo de Laura. Y bueno, les agradezco por tener en cuenta también a las mujeres, digamos, porque también fueron las que nos hicieron el aguante, las que nos han apoyado, y creo que las mujeres también han sido parte activa de toda lo que es la historia de la iglesia. Laura creo que va a llegar en el año 87. Fue un permiso, porque en ese tiempo ya estábamos de novio y no permitían que los alumnos los alumnos novios fueran a hacer ministerio juntos. Y bueno, fue un permiso, una carta que debo tener por ahí dando vuelta, que la hizo Luis y Antonio. Ellos solicitaron el permiso por escrito de que Laura pudiera, digamos, venir a Lima para hacer ministerio. Así que bueno,
digamos, quedó ahí, digamos, hasta ahí, digamos, fue como llegamos los dos, digamos, a Lima, digamos, ¿cierto? Sí, ok. Ok. Bueno, yo estaba haciendo ministerio en la iglesia de Monte. Yo ya había hecho los 3 años de instituto y estaba activa en la iglesia de Monte y era parte del equipo de Palabra de Vida en ese entonces. Y bueno, al estar de novio con Javier me entusiasmaba el hecho de poder servir en Lima. En algún fin de semana me iba a Lima, en realidad me quedaba en Zárate en casa de Analía y Francisco Pignotti. Ellos son mis tíos postizos y ellos me hospedaban en su casa. Llegaba los días viernes y después el día sábado y domingo podía asistir a las reuniones y a las actividades de la iglesia de Lima. Ya el lunes volvíamos a Monte. Javier me pasaba a buscar y volvíamos a Monte. Yo la primera incursión la hice en el año 85, por invitación de Darío Pérez. Creo que habrán sido unas 4 veces que vine. Yo recuerdo por ahí, bueno, obviamente Antonio y Luis van a tener un poquito más no sé, más de memoria, por llamarlo así. Yo hice varias partes de las veces que fui a Casa de Pedro, inclusive recuerdo haber hecho algún evangelismo, discipulado. El comedor era el salón de reuniones, el garage era el lugar donde se hacían las actividades de niños, la cocina era la cocina, digamos, o el lugar para, en fin, un lugar si había que esperar para pasar a predicar o a tocar la guitarra, y el dormitorio de Pedro era el lugar de aconsejamiento, de evangelismo. Yo me acuerdo sentado en la cama de Pedro, predicándole a alguien, en fin. Y bueno, pero fue más o menos en esa fecha. Ya después, oficialmente en el 86, sí, ya entré a formar parte del ministerio de la iglesia, digamos. Mimi, vos también, y Paca, ¿no? En lo de Falcón ya estaban. Hay fotos que ya estaban ustedes. Yo tomé decisión en el 85, fui a un campamento a Monte, me acuerdo que con Alfredo fuimos, y bueno, y de allí yo ya antes había tomado decisión, bueno, conocí el lugar que me quise venir enseguida, no quise saber nada, y bueno, y todo ese año prácticamente yo iba esporádicamente a la casa de Falcón. No era que iba a todas las reuniones, era porque primero fueron mis hermanos y después fuimos mi mamá y yo. La verdad, me acuerdo, yo tengo algunas fotitos, pero muy así lejanas, diríamos, cuando estaban la gente ahí, digamos, en lo de Pedro. Es lo que yo me acuerdo, ¿no? Después ya pasé, diríamos, a ir al campamento de nuevo en el 86 a Monte y ya de ahí ya me quedé, yo no me vine para Lima. O sea, venía, sí, obvio, los fines de semana y después ya me quedé hasta el 94. Estuve estudiando 3 años, después hice un año más de colaboradora y después ya pasé de ser parte del equipo, colaboradora en el equipo, y así cada año era un poquito más. El gran planteo era el siguiente, era ¿quién fue de Lima el primero que fue a estudiar en el Instituto Bíblico? ¿Fuiste vos o fue Mario Reyes? ¿Cuál de los dos? Creo que fue Mario, porque yo entré en el 86, no sé en qué época fue Mario. Claro. No tengo ni idea yo ahora en este momento de la época de él. Yo lo sé que entré en el 86 y estuve 8 años ahí sirviendo al Señor. Sí, ok. Bueno, a raíz de que mi mamá enfermó, yo me vine, pero en el 94. Claro. Pero diríamos, anécdotas que yo tuve acá en Lima, por ejemplo, cuando tuve que salir a evangelizar. ¿Quién fue nuestro maestro? Fue Miguel Galesio. Claro. ¿No?
él me llevó casa por casa para evangelizar Lima. Y tuvimos una experiencia re linda y a la vez nos corrieron también. Pero bueno, son cosas que te pueden llegar a pasar. Tengo muy lindos recuerdos con Javi, con Laura, terribles, las cosas que hemos hecho. Como ellos eran nuestros líderes del club bíblico, realmente a mí me encantaba estar así con ellos, ¿no? Y a la vez, el parte del equipo que había también, porque era muy lindo, ¿no? Después colaborar con todo lo que era la iglesia. Cuando se hizo digamos, el templo, el saloncito, no el templo, perdón, cuando se empezó a hacer, nosotros todos ahí picando ladrillo, levantando paredes, cocinando. Mi mamá cocinaba a todo el grupo que estaba trabajando. Ella siempre llevaba algo, para los hermanos, ¿no? Y eso que nosotros conocíamos pocos, gente, o sea, conocíamos de Lima, pero éramos poca relación, digamos. Pero bueno, igual, lo hacíamos porque nosotros queríamos agradar al Señor y bueno, eso era nuestro objetivo. Ella, ustedes la conocen bien, el servicio que ella que realizó en ese lugar, y aún así, cuando hubo temporadas que, diríamos, no iba mucha gente, ella iba a orar, ¿no? Iba a orar, estaba con pocas personas, pero bueno, estaba, ¿no? Y eso, la fidelidad de ella a mí me contagiaba también, porque yo estaba en Monte y ella me contaba lo que hacía, ¿no? Así que bueno, parte, digamos, de lo que fue ese lugar acá en Lima, testimonio de Dios abriendo puertas, y sigue abriendo puertas, eso yo lo viví minuto a minuto, con diferentes personas, ¿no? Diferentes situaciones, el Señor siempre ahí adelante, ¿no? Y que Él se encargaba de todo. También ver la provisión del Señor para con los niños, para con los abuelos, para gente, digamos, que no tenía nada, y el Señor siempre fue fiel. Esta casa acá pasaron un montón de gente, que ella les abrió las puertas para que acá hay gente que viniera y se quedara. Pero bueno, son cosas que uno aprende, son experiencias re lindas. Qué sé yo, nosotras muy agradecidas con el Señor por las personas que amamos, queremos, que hoy en día están, ¿no es cierto? Hoy en día están y estamos acá, las puertas están abiertas, ¿no? Hoy, por ejemplo, vino un muchacho que estuvo trabajando con mi mamá, con los niños, y ellos dos se emocionaron porque hacía mucho que no se veían, con Leandro Ballesteros. Y Leandro quedó muy quebrado al verla a ella, y ella también, ¿no? Pero bueno, son cosas que suceden, que son alegrías, son de gozo, ¿no? Así que temporadas que hemos pasado, por ejemplo, mi mamá nunca se olvida cuando estuvo Antonio también digamos, ahí como pastor, con nosotros acá, de las cosas que vivieron con Francisca, entre ellos. Yo estaba en Monte, obvio, pero entre ellos. Bueno, son cosas que, digamos, ya no se va a olvidar, ¿no? Y hay veces, ahora por ejemplo, ella no recuerda, hay cosas que no las recuerda, y bueno, nosotros es obvio porque va a cumplir sus 90 años, y es un gozo el hecho de poder tener todos estos años de creyente, fiel al Señor, firme, y bueno, es una persona ejemplo a seguir, ¿no? Así que bueno, eso es lo que yo tengo por ahora, no sé si habrá otras cositas más por ahí.
No sé, Luis, ¿querías decir alguna pregunta? Tengo algo acá para Gladys, por eso quería mostrarlo, Sí. si podía. ¿Sí? Al revés Tengo de la acá, escala. no sé si se ve, tengo acá el programa de la reunión de la familia del año 86 y dice acá, aviso, escuchá Mario, escuchá a Mimi, aviso, 1/3/86, bautismo, se bautizarán los siguientes hermanos, Nieves Ochoa, María Zayat, Adriana Sí. Zayat, Gladys Gorosito María. y Vicente Villarreal, año 86. El primer bautismo, dicen, la reunión anterior dice que fue en la casa de alguien que vivía en la esquina de Serafín, puede ser, en la esquina de la iglesia. ¿Y el de Pipio fue el segundo? ¿Cómo fue? ¿Fue el primero uno? Claro, ¿cuál fue el Me primero? parece que este fue el primero, Gladys, ¿no? Claro. Sí, fue el primero porque yo me acuerdo, había tanta gente en la casa de Pipio que él estaba preocupado que no tenía sillas. Claro. Y la gente buscaba donde sentarse, ladrillito o cosas así, acomodaban, aparte había, sí, pero porque estaban los invitados diríamos, de nosotros, de los que iban a bautizarse. ¿Mimi ese día llovió o fue el otro bautismo que No llovió? no llovió. El otro bautismo fue con El lluvia. otro El bautismo otro sí, bautismo fue. llovía. Sí. Fui acá, Escúchame, saben que se me va aclarando algunas cositas, porque Claro. hasta esta charla teníamos entendido que el salón empezó a funcionar en el 85, pero ahora me dicen que en el 86 la bautizan en lo de Pipio. ¿Cómo es? Al final, el salón, Sí. ¿se acuerdan más o menos cuándo se inaugura? Yo tengo la fecha. A ver. El salón el salón se inauguró el 5 de octubre del 85 y vino Don Fanning a compartir la palabra. Sí. Pero como no teníamos pileta, seguro lo hicimos ahí en lo de Pipio, pero ya el salón estaba a partir de, ¿no es cierto? El bautismo fue lo de Pipio, pero el salón ya estaba. Ahora se va armando el rompecabezas, ahora se va armando. Ahora está. Ahí está. Y el de Serafín, ese que llovió, no había salón todavía. Sí. ¿O fue después? Sí. No, ya había salón, era al lado, Nachi. ¿Quién fue el que hizo el primer bautismo? Bueno, ahí ¿Juan? a mí me bautizó Don Juan. Ah, ok. Sí, entonces fue Don Juan. Don Juan, sí. Llegan en esos años y después la carrera en Lima, ¿cómo siguió? Antonio, si querés arrancar y después los demás. Bueno, arranco. Arranque. Bueno, año 81, bueno, fue esto lo de Lima Fútbol Club, la proyección de esa película. Yo no tengo por ahí bien presente la fecha en que comenzaron las reuniones en la casa de la familia Falcón, pero bueno, yo ya en el año 82, yo empecé el Instituto Bíblico allá en Monte, o sea que yo 82, 83, 84 y 85 fui alumno allá en Palabra de Vida, y los fines de semana tenía el ministerio, podemos decir, en Lima. En un principio era como que era la reunión general para todos en sí. O sea que, como decía Javier, realmente la familia Falcón veían muy seguido invadida su casa por el hecho de, bueno, cada vez más gente, cada vez más reuniones. Realmente es como que Dios, en su gracia y en su misericordia, iba agregando gente. Yo también por ahí pierdo un poco el hilo de cuándo arrancó lo del terreno, porque creo que al tiempo, bueno, también se empezaron a decir los hermanos, bueno, pero vamos a tener que un día dejar libre a esta familia, porque si no,
Y bueno, y ahí se empezó a ver la posibilidad de comprar el terreno, bueno, y ahí hubo hermanos que, bueno, dispusieron en su corazón comprar el terreno, ese terreno realmente con una buena ubicación, una dimensión importante, realmente creo que Dios guió en todo a los hermanos que estuvieron abocados también a esa parte importante en sí, de conseguir el lugar. Bueno, yo después, podríamos decir, terminado ya el Instituto Bíblico, yo en segundo año allí conocí a mi esposa, a Francisca. Bueno, estuvimos de novio cuando después ya terminamos de estudiar, o sea, en el año 86 nosotros nos casamos, seguía con el tema de los fines de semana ir a Lima. Después que nos casamos, seguíamos yendo a Lima, o sea, ella también nos apoyó, viajábamos en la semana. Me acuerdo que teníamos que caminar no sé cuántas cuadras desde acá, desde la casa de mis padres, a tomar el colectivo, ir a Lima, después estar siempre pendiente del último colectivo que venía de Lima para Zárate, para volver en sí. Me acuerdo cómo caminábamos esas cuadras, al principio nosotros nomás, después capaz que también con nuestra hija a cuesta, también con la compañía muchas veces de mi mamá, de mi hermano. Bueno, fueron épocas capaz que uno puede decir, pero qué sacrificio, pero no, en realidad creo que era algo que uno hacía con gusto en sí. Y bueno, después pasó un tiempito más que sí, ya nos pudimos ir a establecer allá en Lima. Roberto Ruiz nos facilitó una casa que él tenía ahí en Villa del Pilar para poder estar ahí. Mi suegro nos visitaba y iba y él construía la casa, hasta que bueno, después de definitiva nos pudimos instalar en esa casa, ahí atrás de la Diagonal Morgan. Y bueno, después llegó el momento en el cual, bueno, por temas de salud de mi esposa y por el hecho de que era una época en la cual prácticamente no había ningún lugar de atención ahí en Lima, bueno, nos vinimos a Zárate y bueno, ahí al tiempo ya es como que definitivamente nos quedamos acá en Zárate. Así que es como que ahí cortamos, podríamos decir, nuestra relación con Lima, pero bueno, siempre hemos mantenido muchas cosas guardadas en nuestro corazón, bueno, por muchas personas. Bueno, siempre los recuerdos de Paca, de Mimi, bueno, de los hermanos de Mimi, de su familia. ¿Qué año fue eso? ¿Te acordás cuando deciden ir para Zárate, más o menos? Claro, hoy justamente hablábamos con Francisca y nosotros hacíamos la cuenta que nuestro hijo podríamos decir, el del medio, Esteban, él tenía prácticamente 5 años porque entró en el jardín en el colegio Houghton, por una ayuda importante que nos dio en ese momento de Ruth Saguet. Ella nos facilitó la posibilidad de que Esteban pudiera entrar en el jardín, así que él tenía 5 años, y él se lleva con Valeria prácticamente 4 años, así que más o menos ese fue el periodo que nosotros estuvimos como familia, podríamos decir, involucrados en Lima, prácticamente 9 años. Y más, y aparte, bueno, lo que yo como soltero, podríamos decir, desde el comienzo. Así que nuestro contacto con Lima prácticamente han sido desde el año 81 hasta el año, sería 91, hasta el año 96 prácticamente.
después cuando nosotros nos vinimos para Zárate, bueno, también estuvieron mi mamá, mi hermano viviendo en nuestra casa ya, Sí. por un buen tiempo también. Antonio, ¿y qué, esto como para que toda la iglesia lo sepa, ¿no? ¿Qué función realizabas vos acá? Y bueno, en un principio era, bueno, colaborar en lo que surgía. Porque bueno, estando lo de Falcón, bueno, tuve oportunidades de, bueno, también de predicar o de enseñar de la palabra. Después también participar siempre en las partes así que se podía llegar a hacer alguna actividad o alguna tarea de evangelismo, haciendo evangelismo casa por casa, como también compartí hace un ratito Mimi. También algún tema también de discipulado. Bueno, después ya más específicamente por ahí, cuando ya estaban las actividades más separadas, bueno, por ahí estaba lo que era reunión de matrimonios, después también era lo que era el club bíblico. Me acuerdo un poco a veces de las locuras del club bíblico, de la noche de sketch y esas cosas. Era como que todos los años había un poco una programación especial, podríamos decir, por ahí capaz que Luis de eso se acuerda un poco más, el hecho de, bueno, teníamos una fecha quizás para lo que podía llegar a ser el bautismo, una época o una fecha para la cual podía ser esa reunión de sketch que yo mencionaba, una época en la cual por ahí estaba lo que podía ser recordar el aniversario, podríamos decir, del inicio de la obra. Y bueno, actividades diversas, podríamos decir, en las cuales bueno, uno podía llegar a estar colaborando en sí. Qué bueno, Luisito. Bueno, como yo les conté, mi intención era ir con mi guitarra. Tengo mi guitarra al hombro, voy por toda la ciudad. Zapatos rotos, ¿viste? Sí, es vieja esa es vieja. Los Falcón, o sea, básicamente mi función era la guitarra, ¿no? Después recuerdo que con el tiempo me permitieron compartir la palabra, que nunca lo había hecho. Y con mucho miedo, de tanto miedo que tenía, hablé 1 hora. Y bueno, después me acuerdo que Darío con Miguel, me dijeron si podía hacer un ministerio de ayudarles a ellos. Dice, acá hay muchas dudas de los hermanos, problemas, situaciones. Dice, si vos te gustaría, nosotros cualquier problema o duda lo mandamos con vos. Si vos no lo podés resolver, que ellos vengan a nosotros, porque era tanto el trabajo, tanto la actividad, fue impresionante, realmente fue una obra del Espíritu de Dios, un avivamiento que Dios generó en la casa del Falcón. Había más de 100 personas a veces en la reunión y estaban hasta afuera, la gente parada escuchando la palabra. Y ustedes dijeron de la pieza de Falcón. Yo he predicado en el baño de Falcón. Que la gente venía para entrar al baño y decía, pará que lo estoy guiando a Cristo. Ah, bueno. O sea, ni el baño se salvaba de Falcón. Y bueno, realmente a veces uno, por ahí por la inexperiencia, comete de no entender, de respetar la familia, esas cosas que, bueno, por ahí ese entusiasmo que teníamos cuando Alfredo nos iba a buscar a Zárate y nos preparábamos los sábados, íbamos en la caja atrás de esa camioneta Chevrolet marrón, 7, 8 jóvenes llenos de ilusión, de alegría, nos bajábamos en Lima y queríamos salir a visitar, a predicar, a hacer la reunión, y fue magnífico, eso fue llenando mi corazón, y en el año 84, en el 83, fui a una conferencia a Monte, y ahí sentí el llamado de Dios, como decía Antonio, él estudió antes que yo, de venir a prepararme, ¿no?
tenía un sentido y un llamado ya en San Martín a poder dedicar tiempo completo mi vida, pero faltaba la preparación. Así que en el año 84 entré en el instituto y mientras estudié los 4 años, realizaba el ministerio en Lima. Viajaba, me acuerdo, los viernes. Les cuento una anécdota, ¿no? De Monte para Zárate tardaba 6 horas. De ahí me tomaba el colectivo El Paraná, el 228, para ir a visitar a Micho Arratibel, a su familia, a compartir el discipulado. Y muchas veces sin comer, porque no podía explicar que no teníamos, a veces no habíamos comido nada. Y llegaba a las 12 a mi casa a comer, ¿no? A comer, pero con una alegría, un gozo que es indescriptible. Y eso quedó a fuego en mi corazón. Ese pueblo, el amor por las personas, por las almas, la obra de Dios, me fue cautivando. Y bueno, cuando termino 4º año, en el año 88, terminé en el campamento del 88, los hermanos querían que yo vaya a trabajar a la iglesia a tiempo completo. Alfredo, en ese momento Darío, y bueno, terminan, quiero contar esto porque es algo histórico, por la misericordia de Dios. Después de terminar el seminario, me llamaron los ancianos de San Martín y me apoyaron para que pudiera dedicarme tiempo completo a la obra en Lima. Eso fue en el año 88. Y tuve el privilegio y el honor de compartir el pastorado de la iglesia. Después quedamos con Antonio. Y Antonio fue mi compañero, fue mi ayuda, mi equilibrio, porque yo era medio, por ahí tenía otro carácter más efusivo. Antonio es más tranquilo, más pensativo. Y realmente, Mario, vos que conocés la historia también, lo que fue para mí una cosa que proyectó mi corazón y el ministerio fue el Club Bíblico. En el año 85 comenzamos el lanzamiento del Club Bíblico. Antonio, nosotros trabajábamos con Miguel Galesio. Miguel era el líder 1. Perdón, ¿en qué año comenzó el Club Bíblico? O sea, había Club Bíblico, quiero explicar esto, había un Club Bíblico, pero medio así, no tan organizado, digamos, con Galesio, líder 1, líder 2, Antonio Chalier, y yo estaba en el puesto 3, líder, en el discipulado. Después se va del liderazgo Miguel, y le tocaba a Antonio. Yo no sé si Antonio se acuerda. Y Antonio, hablando en la casa de él, allá en Pellegrini, me dice: mirá, Luis, yo estoy cómodo con el ministerio en el líder, me gusta el líder 2, la función. ¿Te gustaría ir al frente? Y bueno, ahí fue que surgió un poco por la generosidad de Antonio y el desafío de Dios de poder comenzar a ir creciendo en el ministerio, ¿no? Como líder de jóvenes, y eso me ayudó un montón. Y en el año 85 sí ya arrancamos con un equipo de 13 personas, el Club Bíblico. Ahora, fue muy interesante porque tenía 13 personas que trabajaban junto a mí, ¿no? Y eran muchos alumnos, era un equipazo. Hicimos la primera actividad de lanzamiento. Sí, verdad eso, es verdad. Vino una sola persona, que me acuerdo que era, si vos te acordás, Mario, Gloria Segura, me parece que se llamaba. Maldonado. Gloria Maldonado, Segura. Pará. Gloria Maldonado. Claro, ahí. Y teníamos la comida y teníamos los líderes, y había una sola joven vino. Pero ese año fue impresionante el trabajo del equipo, el deseo. A fin de año teníamos 40 jóvenes en el Club Bíblico. Y eso, atendiéndolos, y también, como decía Mimi, había falta de mujeres que pudieran ayudarme en el ministerio. Y la primera mujer que invité de Palabra de Vida fue Silvia Ron, una ecuatoriana, una mujer de Dios, que estuvo un año con nosotros, porque después terminó el curso y se casó y se volvió con su esposo al ministerio. Y posteriormente, en el año 87,
surgió la posibilidad de Laura Sgorbini. Yo sabía que era una gran mujer que trabajaba mucho con las chicas, muy recta, y la desafía a que pudiera venir a trabajar y hacerse cargo del área de las chicas, ¿no? Y Laura hizo un trabajo sensacional por muchos años. Hablé con Dan Nuez, porque esto, como decía Javier, no te dejaban una pareja hacer ministerio en la misma iglesia. Y fui a hablar con Dan Nuez y le digo, mira, Dan, necesito a Laura, si vos me das la autorización. Y me dijo Dan en ese momento, bueno, si va con vos, llévatela. Me dice, han hecho ministerio tremendo con las chicas, buscándolas, cuidándolas, protegiéndolas, y dando alma, discipulando para Cristo, ¿no? Y en el año 88 contaba, bueno, para resumir, entro allí como tiempo completo a la obra de Lima. Y bueno, comenzar con la exposición bíblica, tuvimos escuela bíblica también. Mario fue parte también de ese primer grupo de hermanos que se pudieron formar en la escuela bíblica. Recuerdo bien que cuando comenzamos se anotaron 20 hermanos para estudiar. Y, o sea, era la palabra a full, no solamente la actividad, sino la exposición de la palabra, poder crear el instituto, digamos, la escuela bíblica para que los hermanos se preparen. Mucha actividad. También tengo algunas, acá tengo, por ejemplo, un recuerdo del año 90 del Club Bíblico, del Bati Lanzamiento. Ya teníamos ¿La quedó, Mario? Sí, sí. Bueno, acá tengo cuando suene la trompeta. Uy, por Dios, mirá. La primera vez que vino la cantata de Palabra de Vida. La cantata de Palabra de Vida, a Lima, a la Sociedad Italiana. A la Sociedad Italiana. Exactamente. Y el actor era Jorge Martínez, mirá, sí. Claro, claro. Bueno, tantas cosas. Acá tengo los apuntes de la escuela bíblica, Mario, no te quiero hacer llorar, pero vos te acordás, Mario, de ese tiempo. También les muestro otra cosa que tengo. A ver. Tuvimos un programa de la iglesia en la FM Libre. De lunes a viernes podés escuchar a las 11 horas, 15 minutos. Momento de decisión. Presencia cristiana. Ahí está. Sí, señor. Bueno, tantas cosas, bueno, y el ministerio lo realizamos en el pastorado esos 5 años con Antonio. En total yo estuve 14 años involucrado con la iglesia, pasé también tiempos difíciles, pero permanecí, y en el año 2000, para que los hermanos conozcan, junto con 2 jóvenes que pedí en una reunión de miembros, era Fito Alvarenque y Alejandro Vera. Ahí está. Especialmente, ¿saben qué? Yo sentía una deuda con Dios. Había perdido ese primer amor. Nos vinimos en el año 2000 para acá, para Capilla, donde, bueno, actualmente estamos trabajando en esta iglesia para el Señor. Lima, para mí, 14 años en la iglesia representa una vida y miles de historias, ¿no? Y miles o sea, muchas personas que Dios me permitió conocer y estar dedicado tiempo completo a la obra. Es importante porque era el primer misionero, por decir así, de la iglesia de San Martín, en 80 años de historia de la iglesia de San Martín. Por la gracia de Dios tuve en el año 88 la posibilidad de ser apoyado por la iglesia local como misionero de la iglesia. Y eso hizo que también después pudiera venir a continuar con la obra Javier Sgorbini, que también estuvo trabajando apoyado por la iglesia de Zárate, aquí en Lima también, ¿no? El tiempo que él estuvo. Y también se construyó la casita atrás, la casa pastoral, que tenía una planta hacia un solo piso. Ahí estuve también viviendo un tiempo. O sea, es un poco la historia de lo que hemos pasado y vivido, ¿no? Resumiendo. Qué bárbaro. Qué bárbaro.
yo quiero decir algo, no quiero desmerecer a las generaciones nuevas o las generaciones que vinieron después, pero si hay algo que tengo que dejar en claro es que la época de oro del Club Bíblico fue la época de Luis, de Antonio y de Javier, me parece ahí de Laura, porque cuando Luis estaba ahí junto con Javier y junto con Antonio, lo que yo más recuerdo era, por ejemplo, que terminaba la reunión y se reunían los equipos de trabajo a planificar, a ver si no me dejen mentir, no me hagan quedar mal. Entonces se reunían, hacían una ronda de un lado del salón, Javier con los varones, y del otro lado Laura con las mujeres. Y eso se hacía los domingos después de cada reunión. Entonces nos íbamos nosotros y quedaban ellos planificando. Esto lo quiero destacar para tener claro de que creo que, y aparte las cosas que se han hecho en ese club bíblico, que dicho sea de paso, las cosas que se dijeron en el club, en la reunión anterior, rompen todos los todos los parámetros cristianos se rompieron bueno, el primero Darío fue el que rompió todos los esquemas cristianos que pueden existir en una reunión. Después Miguel, bueno, así que ustedes no se preocupen por ese tipo de cosas, pero las cosas que se han hecho en ese club bíblico, principalmente con Javier, que no quiero decir nada, pero sinceramente, sí, no, Mario, sí. ¿puedo pedir una de Javier? Nosotros seguíamos su ejemplo. Claro. Recuerdo que nosotros hacíamos el ministerio del Club Bíblico y nos quedábamos en el rancho de Copelo. Claro, se habló de eso, sí, se habló, sí. Y contó la historia, la anécdota con Javier y Darío. ¿Qué pasó? Dormíamos 4 en una cama de 1,5 plazas. Dijeron que era más de 4 los que dormían en una cama, llegaron a decir 8. No, eran 4, pero era 1,5 plazas, Mario. Sí. ¿Y qué pasó con Javier? Que lo cuente Javier, si se anima, si se acuerda. Estaba soñando con la novia, algo. Si está bueno. Javier, que lo pueda contar, que es muy bueno eso. Es muy, muy gracioso. Bueno, Javi. Estaba soñando que estaba con Laura. Claro. Estábamos en una plaza. Escuche. Me empecé a tocar la cara. Me tocaba la cara así. Y de repente, claro, noto algo peludo. Y abro los ojos. Y Darío dice, me seguís tocando y te meto un piñón. Fue tremendo eso, Javi. Tremendo. Esa quedó para la historia. Bueno, Javi, no sé si querés contar un poco tu tiempo en Lima. Voy a tratar brevemente. Bueno, creo que coincidimos que tanto Antonio como Luis hemos hecho un periodo de 14 años. Yo creo que ingresé en el año 86 y hasta el 99 fue el tiempo que estuve sirviendo en Lima. Fue un gran honor. Como decía Luis, muchas anécdotas, muchos momentos, alegrías, tristezas, patear la calle. Recuerdo que un día éramos en la tarde de banquete, no sé qué pasó, hacía calor, se nos rompió la hojota. Me acuerdo que lo hice prácticamente descalzo de la Casa de la Paja hasta la iglesia. Muchos momentos que uno hizo con una gran dedicación. Empecé en Atletas, que ese ministerio lo estuve pudiendo servir varios años, no recuerdo, creo que también compartí mucho con Mario también, el tema Atletas. Pero bueno, básicamente el llamado que uno tenía era con los jóvenes, que fue, digamos, lo que uno desarrolló prácticamente todos los años. El Club Bíblico, bueno, en cuanto al tema de liderazgos, vamos a decir, de liderazgo en el cual yo estuve, bueno, bajo el liderazgo de Luis y Antonio, una primera parte, y después ya la otra parte del liderazgo, si bien ya lo compartí el liderazgo,
fue con Mario y Alfredo. Esos fueron los liderazgos que tuve en el tiempo. Después, cuando tengo el club bíblico, bueno, uno de los club bíblicos lindos, un buen tiempo, fue cuando se hacía el líder 1, líder 2, líder 3, que tenía diferentes responsabilidades. Me acuerdo que el líder 1 era Luis y Laura, líder 2 creo que estaba Marcelo y no recuerdo con quién, y líder 3 estaba Mario Reyes y estaba yo. Esa fue una primera parte del club bíblico. Bueno, se hizo muchas actividades. Yo tengo guardada ahí, se hacía en ese tiempo, creo que lo hacía Hugo Lemos, las publicidades, nada de computadora, nada, era todo a mano. La noche de sketch, la noche del estudio de la música rock. Bueno, entonces eso lo debo tener por ahí en algún lugar, un grato recuerdo. Y después, bueno, colaborar en las diferentes actividades que hacía la iglesia, las reuniones, bueno, en fin, todas las reuniones de lo que era la iglesia. Coincidimos tanto con Antonio y con Luis, que bueno, en el caso mío también, yo ingreso a Palabra de Vida en el año 85, y bueno, todos los años de Lima lo viví como alumno, como soltero, como novio, como casado, y después llegamos hasta con Katia, y después el año 99, poquitos meses de Nadia. Así que se fue el circuito. Lo que pasa que después terminé el instituto, José Jordán me invitó a quedarme como parte del equipo y estuve hasta el año 96. Y viajaba los fines de semana. Viajábamos en colectivo, en tren, viajábamos me acuerdo que íbamos hasta Escobar y después tomamos el micro del Chavo. Que bueno, si bien fue muy desmerecido, me acuerdo que una vez llovió la Panamericana, se había inundado la Panamericana de lado a lado, y el único colectivo que funcionaba era el del Chavo. Pero bueno, yo creo que eran Los Ángeles que empujaban, porque el colectivo ustedes lo miraban y la verdad que era, no sé cómo decirlo, ¿cierto? Pero bueno, ahí hacíamos todo el recorrido. Y ya después, en el año 96, digamos, voy a decirlo así, fui el segundo misionero de la iglesia. Con Miguel Copelo hicimos la ampliación de la iglesia, de la casa que estuvo viendo Luis, hicimos la parte de arriba, viajamos con Miguel de Zárate a Lima. Y bueno, ahí estuve tiempo completo hasta nuestro final en el año 99. ¿Vos te acordás, Javi, que eso se hacía por el hecho de que ustedes estaban alquilando una casita, ¿te acordás, en Lima? Ahí en la calle 6. Claro. ¿Te acordás? Exacto. Venían los fines de semana. Porque Sí, yo y Oscar Sosa cuidábamos la casa, ¿te acordás? No me acuerdo. Pero bueno, ahí estuve, no me acuerdo. Pero bueno, gracias. Yo sí. Bueno, era una casa que compartimos, que era los fines de semana. Y Claro, después la segunda exactamente. parte del club bíblico, también tuve lo grato de compartir con Marcelo. Prácticamente éramos carne y uña, yo diría, en todo lo que era liderazgo. No me acuerdo cómo era formar parte del equipo, creo que estaba David, Gladys, creo que estábamos Mario, Eli. Bueno, ese fue un lindo tiempo también de club bíblico. Y bueno, seguimos con las actividades, no sé, tantas que hubo. La noche de sketch, por ejemplo, siempre ganaban los matrimonios. Ahí se perdieron la parte actoral del papá de Mauro, de Kiko. Bueno, siempre ganaban los matrimonios. Segundo sería el club bíblico. Tercero, y tercer atleta. Esa era siempre la misma historia, la mismo recorrido. Sí.
Después, bueno, se invitaban a los ancianos. Era lindo momento que nos divertíamos, bueno, la pasábamos muy bien. El club bíblico, bueno, fue algo hermoso, después las cantatas, los aniversarios, los banquetes. Bueno, también me encantaba ganarle a Paca. Cuando estuve viviendo en la casa me gustaba ganarle a la Paca por ser el primero en abrir la iglesia. Y después, bueno, el domingo era todo el día. El domingo era la cena del Señor, después era la escuela dominical, el almuerzo, después era vóley, después la reunión de la familia, después la reunión de predicación. El domingo era, bueno, era full. Pero bueno, un poquito de historia, no sé si vos te acordás de algo más. Yo puedo rescatar de los años que viví en Lima. Momentos buenos, momentos malos. Solo me queda gratitud al Señor en primer lugar, porque por su misericordia nos utilizó todos esos años, porque dejamos huellas en la vida de personas que ahora vamos a Lima y nos abrazan, nos agradecen. No dejamos heridas en las personas y eso no tiene precio. Sí. Entonces, agradezco al Señor en primer lugar por habernos utilizado, pero también no puedo dejar de agradecer a personas que marcaron mi vida allí en Lima. Una de ellas es Paca. Ver la Paca, la fidelidad de ella. Ella de todos lados conseguía pan, leche, conseguía fideo, conseguía cualquier cosa para los demás. Hospedarte en su casa, lo mínimo era eso, darte el corazón. Ella ha sido uno de los, no es por desmerecer a ninguno de los que está acá en este momento, pero ella ha sido uno de los pilares fundamentales que ha tenido la Iglesia de Lima. Más allá del liderazgo, que todos hayamos sido muy buenos en lo que hicimos, pero si no hubiéramos tenido en la Iglesia personas como Paca, hubiera sido muy, muy difícil. Ella es un ejemplo de misericordia hacia los demás, de entrega incondicional. Nunca pedía nada a cambio. Yo agradezco muchísimo al Señor por la vida de ella, por Gladys. ¿Qué puedo decir de Gladys? Es una hermana. Agradecer al Señor por la familia Gutiérrez. Nos quedábamos los fines de semana, yo me quedaba con ellos en la casa. La familia Gutiérrez ha sido muy, muy importante en mi vida personal y cuando estábamos casados, que vivíamos en el departamento, en la casa detrás de la iglesia, pasar por momentos muy difíciles. Hay cosas que uno nunca se puede olvidar. Hay muchas cosas que me olvidé, vivencias en Lima, y hay cosas que me hacen bien haberme olvidado. Pero hay algo que no me voy a olvidar nunca, son personas que marcaron mi vida para bien, para bendición. Y esta familia, y Paca, Gladys, seguramente muchos más, pero han sido fundamentales en mi vida, en nuestras vidas también como familia, y lo siguen siendo. Así que agradecer al Señor por esos años que hemos vivido, varios años de nuestras vidas invertidos en la Iglesia de Lima, en las personas, y bueno, gratitud solamente, gratitud. Yo quiero hacerles una pregunta a todos, a ver. Yo que estoy seguro que nadie se acordó de un tipo de reuniones que había en aquellos tiempos, que era la reunión de rebaño. Nadie se acordó de esas reuniones, y yo creo que si hay algo en lo cual
a mí me ayudó mucho a sentarme en esos tiempos, fueron las reuniones de rebaño que se hacían los días viernes. Miren, por ejemplo, yo tenía un maestro de los maestros, que era Luis Ruiz, en la casa de Marcelo Salmi. O sea, así que imagínense que eso lo hicieron en su momento ustedes. ¿Cómo alguien se acuerda de esa reunión de rebaño? Yo que nadie me mire y se ríe, porque se acuerda. Sí, sí, vos sabés que ayer le hacía recordar a mi mamá cuando estábamos en la casa de Marcelo Salmi. Claro. Que Luis era el líder, estaba la familia Salmi, mi mamá, vos y yo, sí. porque cuando venía de los fines de semana hacía sí. a Lima. Y nos acordábamos que don Salmi, él prestaba su casa y éramos todos unos señoritos ahí adentro, porque él tenía muy ordenada su casa. Entonces yo me acordaba con mi mamá eso y le hacía recordar a ella. Y después le digo, con el tiempo Mario trajo a su mamá, a Mari. ¿Te acordás, Mario? Sí. Cuando Sí, totalmente. había empezado a ir a las reuniones y con Elvira, como eran también vecinas, y bueno, se querían mucho. Entonces, fue lindo. Son cosas que uno las vivió y bueno, en todo Lima nos miraban estos locos del culto, que se reunían en las casas y demás, ¿no? Pero sí, nos acordamos bien, nosotros nos acordamos también de la primera reunión femenina, donde fue, que fue la casa de María Sayach. Claro. María ahí en el rincón del encuentro ofreció su casa y en ese momento la que venía a dar las reuniones era Norma Galesio. Claro. Junto con las mujeres de Zárate. Así que me acuerdo que estaba La Pato, Graciela Anís, Alicia Huerchi, que venían Norma, una señora que se llama Norma, en este momento no me acuerdo el apellido. Después estaba la señora Noelia, creo que es, Márquez, y la hermana. Bueno, y muchas mujeres. Después, con el tiempo, la reunión femenina empezó, digamos, en la iglesia, acá en el saloncito, que ahí ya vino Elena Olivera, claro, junto con Coca, y ellas traían mujeres también de la iglesia San Martín para que vengan y compartan la reunión. Me acuerdo que cuando se hacían los aniversarios de la reunión femenina, claro. Se hacían unos fiestones terribles, porque me acuerdo que todas ponían de todo, tanto las de Zárate como las de acá de Lima, y hacíamos todos los presentes y demás. Y bueno, y ahí estaba Elena, Coca, mi mamá, y después el resto de las mujeres, ¿no? Y fue mucha bendición esa reunión. Después, no sé si te acordás, Laurita, después que Elena ya no podía, pobre, porque ella ya tenía problemas, diríamos, de salud. Laurita pasó a tomar la reunión femenina. No sé si te acordás, Lauri. Y bueno, y ahí comenzó también las actividades con ellos, y fue mucha bendición. La verdad que se extendía muchísimo el ministerio, ¿no? Pero a la vez también teníamos oposición, como siempre, en todos los años, ¿no? Pero nunca me voy a olvidar de los aniversarios de la reunión femenina, que eran muy, muy así, con mucha gente. Claro. En realidad, para el tiempo ese era mucha gente, ¿no? Y también otra de las cosas que me acuerdo, pero patente, así que cuando íbamos al picnic de la familia,
a Eso Monte. sí. Toda la iglesia con Casto al frente, nos íbamos todos allí a hacer como iglesia el picnic de la familia. Y don Casto se esmeraba en todo. Él Claro. quería que Lima estuviera presente en todo, en todas las cosas, ¿no? Y bueno, fue muy lindo compartir, si bien él en ese momento no era creyente, porque el hombre no era creyente, tomó decisión después. Y bueno, pero llevó a su familia, la familia lo llevaba a él, quiero decir, y bueno, él colaboraba con todos también. Después, lo que, como decía Antonio, las reuniones de matrimonio, también que me acuerdo que también eran muy fogosas, así, digamos, que se divertían muchísimo. Yo me acuerdo de los sketches, nadie los superaba, a los matrimonios. Bueno, nosotros como club bíblico que éramos en ese momento, siempre nos cargaban, ¿no? Que nosotros nunca le íbamos a ganar. Pero bueno, nosotros también teníamos los nuestros, porque me acuerdo que una vez hicimos el programa de Susana Jiménez, estaba Susana Jiménez con Moria Kazán y los Susanos. No, era para matarse de risa todo el tiempo con eso. Y me tocó a mí hacer de Moria Kazán. Me acuerdo que Mónica Retibel, ella también era una de las que, ella era, me parece, Susana Jiménez. Bueno, la cuestión es que todos teníamos que participar y ese saloncito explotaba de gente, digamos, que venían a ver cómo se divertían los locos del culto. Y la verdad, Lima, no quedó nadie sin evangelizarlo, ¿no? En diferentes años. Y bueno, eso es la gracia, la pura gracia de Dios, que nos tocó vivir a cada uno. Yo la verdad no tengo lindos recuerdos y de lo que fue, digamos, cada temporada, ¿no? Por ejemplo, después cuando ya venían los alumnos de Palabra de Vida a colaborar acá, como Moisés Padilla. Ajá, sí. Fue Moisés, fue un increíble, excelente sí. muchacho por el testimonio que tenía, muy transparente, Sí. el día de hoy que él es así en Bolivia. Y bueno, y así como él, otros tantos, ¿no? Que vinieron y también porque personas ponían, digamos, el ojo, por decir así, en las personas y decían, oraban y dice, este muchacho tiene que venir a trabajar con nosotros. Y bueno, en Lima estuvo, diríamos, bendecido y sigue bendecido por jóvenes que realmente se comprometen con el Señor. Tengo muy lindos recuerdos de todos, desde que yo comencé, diríamos, en la carrera cristiana. Y han quedado mucha gente en el camino, pero cada vez que nos juntamos con la gente, se acuerdan de todo lo que hacíamos en la iglesia, ¿no? Uno de los casos, por ejemplo, cada vez que nos sentamos a hablar, Mario Almirón con Lili, siempre se recuerdan de todo lo que vivieron dentro de la iglesia. Cosas hermosas que, como decía Laura, como hizo don Casto, de llevarle la comida a la puerta de la casa, dejarla ahí, a ellos también les tocó pasar por momentos muy difíciles, y ellos tenían criaturas también, y bueno, realmente se viven un montón de cosas. Micho Retibel, me acuerdo que él era una persona que se divertía muchísimo en los sketches, pero a la vez colaboraba muchísimo también cuando se trataba de ir a algún lado. Los partidos de fútbol, por ejemplo, los muchachos, cuando se armaban los partidos, íbamos todos a Monte, y de allá íbamos todos. Entonces,
gente que realmente pasaron, algunos ya están con el Señor, otros están en el camino, pero Dios dirá cuándo los traerá de nuevo hasta acá, hasta la casa de Él. Y bueno, en su gracia los sostiene todavía, porque yo los veo en la calle y yo agradezco a Dios por ese tiempo, por el tiempo de todo lo que hemos vivido, porque siempre es para una enseñanza mejor. Y eso Dios moldea el corazón de cada uno. Y bueno, eso es lo que yo puedo compartirles. Mi mamá también, ella en este momento no puede hablar mucho porque no le da la voz, pero cuando hablamos así, cosas específicas, ella se acuerda de muchas cosas. Y agradecer a Dios en todos estos años, y a la vez sus muchas misericordias que son nuevas cada mañana. Claro. Uno de los pasajes que mi mamá tiene acá en la puerta, y todavía lo tiene porque ella dijo, esto va a ser hasta que yo me vaya con el Señor, a donde Jesús dice que yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre. Y ese es su versículo, digamos, que se puso en su casa, y bueno, está ahí desde que ella lo puso, y bueno, gracias a Dios que esta casa siempre se abrió para aquellos que realmente tenían una necesidad y venir a compartir acá. Vamos a orar, Paca, por esto, Paca, vamos a orar por aquello, mirá, viejita, vamos a orar por lo otro, y ella en muchos momentos se ha callado muchísimas cosas, y Dios la ha bendecido por ser fiel a Él, ¿no? Así que bueno, yo, digamos, el peso también de uno de que tiene familia, y la familia esa lo conoce a Cristo, y hay varios que están afuera de la voluntad de Él. Y bueno, Dios dirá cuándo le va a dar la oportunidad nuevamente para que ellos vuelvan a su casa. ¿Qué más recordar? El estudio de la música que Luis daba, que lo dio en la iglesia por primera vez y después en la plaza. Y no olvidarse también de aquellos tiempos cuando comenzamos con Javier Atletas Olímpicos. Yo que me bauticé al otro día, Javier me dice, ¿querés trabajar en un ministerio con atletas? Entonces dije, yo, atleta, bueno, no hay problema, yo pensé lo asocié con el deporte, yo jamás en mi vida jugué la pelota, ni siquiera en el metegol, pero no importa, vamos a hacerlo. Bueno, estuve 13 años en ese ministerio, trabajando junto con Javier y también con Laura. Es decir, la idea era que esta gente, Nachi, han marcado nuestras vidas de una manera muy particular, muy particular. El común denominador que yo rescato de todos los que están aquí, de Antonio, de Javier y de Laura y de Luis, más allá de que Gladys ya estaba, es el hecho de venir todos los fines de semana, viajar, hacer ministerio, el cansancio físico que eso determina. Es increíble, realmente es increíble, y uno tiene más que estar agradecido, ¿no? Al Señor en primer lugar y a ustedes en segundo lugar, eternamente agradecido porque han marcado en profundidad nuestras vidas. Claro, nosotros tenemos hijos ahora, que ellos son los que hacen el club bíblico, la reunión de jóvenes, y nos quieren enseñar a nosotros a hacer la reunión, el club bíblico, no quieren dar lecciones. Entonces, qué sé yo, ellos tienen la bendición que nosotros no tuvimos, nosotros veníamos de cualquier cosa, y ellos tienen un hogar cristiano que ustedes les han dado a nuestros hijos. Así que imagínense la marca que han hecho en nuestras vidas. Pero hay un texto que yo les quiero remarcar muy en claro, porque todos de una u otra manera hemos pasado cosas muy difíciles, pero muy difíciles. Yo he pasado cosas tremendas. Pero hay un texto que a mí me marca rotundamente a la hora de hacer un análisis en nuestras vidas y en mi vida principalmente.
Es el Salmo 90:12 que dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y eso a mí me hace ver cuán importante es para nosotros revisar nuestro pasado, ver lo que nos pasó bueno y agradecer a Dios y glorificar a Dios, ver lo que nos pasó malo y dar la gloria a Dios por esas cosas también. Así que yo no tengo más palabras. A mí me compromete muchísimo porque yo tengo que escribir todo esto y bueno, les agradezco muchísimo a todos. A Antonio. Antonio, todavía yo recuerdo los mensajes que vos dabas sobre las columnas de la iglesia, fíjate. Todavía me acuerdo de eso. O sea, si es lo que tengo en memoria, y te puedo decir que yo me acuerdo de ese mensaje, pero rotundamente. Los mensajes de la exposición de Primera de Corintios, que llevó 2 años. Y hoy uno hace el ministerio, uno está haciendo el ministerio, tiene la particularidad de estar en otros lugares, con otra gente, con otros... Che, ¿dónde aprendiste a hacer predicaciones? No, mira, yo aprendí en mi iglesia a hacer predicaciones positivas. Yo aprendí en mi iglesia a hacer lo que hacen. Yo hago lo que mis primeros maestros hicieron. Y creo que el legado más importante que uno puede tener es el legado de la transmisión de la Escritura. Eso no tiene palabra, muchachos, hermanos, eso no tiene palabra, ¿no? Creo que les agradezco muchísimo. Y a Javi particularmente, yo creo que si hay algo que Javi me ha enseñado a ser muy ordenado. Casi ya prácticamente a ser un enfermo del orden en mis cosas. He tenido grandes problemas matrimoniales por ese orden. pero en mis cosas soy así y eso se lo debo a Javi. Javi me enseñó a hacer el ministerio de manera ordenada. Entonces, hermanos, la tarea está cumplida, les puedo asegurar, está cumplida. Lo nuestro es agradecimiento a ustedes, hermanos, y muchas gracias por todo lo que han dedicado a nuestro pueblo, a nuestra iglesia y a mi vida. A mi vida. Además, me acuerdo una vez que estaba acá en Lima con fiebre, cayó Laura a tomarme la temperatura para taparme. Era una tensión y un amor excesivo. Así que tenemos ejemplos y no tenemos excusas para hacer lo que tenemos que hacer. Y muchísimas gracias. Me gustaría que cerremos y cada uno pueda tener una reflexión de su tiempo en Lima, o de un saludo, o de un pensamiento. Que empiece cualquiera. Laura. Estaba pensando a medida que te iba compartiendo y en este último momento, estaba pensando en un pasaje en Primera Crónicas 28:20, cuando David le dice a su hijo Salomón, anímate y esfuérzate, pon manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová está contigo. Dice, Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Y nosotros somos parte de la historia, pero la obra no termina ni empieza en nosotros. Fuimos utilizados en ese momento por el Señor, pero la obra continúa y va a continuar después de ustedes porque la misericordia de Dios se renueva cada día. Entonces, donde estemos, Él nos va a seguir utilizando. Tratemos de hacerlo con la mayor dignidad y dejando huellas en la vida de las personas. Bueno, agradecer por la invitación. Cuando Mario me invitó a poder participar de este encuentro, pensamos mucho con Laura, porque uno ya estamos aquí en Pergamino hace ya varios años, estamos soñando con el comienzo de una nueva iglesia, y bueno, surge el pensamiento de lo que fue el tiempo en Lima y dar gracias a Dios porque lo que hemos hecho humildemente lo hemos procurado hacer para la gloria de Dios y para la bendición de los hermanos y de las personas aquí en Lima. Las malas decisiones que uno pudo tomar, la cual uno
lo reconoce y lo ha reconocido en su momento. Y sirva como una pequeña reflexión. Tuve que cumplir mi mala decisión en otra ciudad. Dios puso cada cosa en su lugar, pero quiera que cuando surjan las equivocaciones se pueda completar un ciclo. Y haberlo tenido que cumplir en otro lugar, como un exiliado, no fue fácil al principio. Pero bueno, es la gracia de Dios, ¿cierto? Y lo cumplí con creces, lo cumplimos con creces. Así que bueno, nada más. Muchas gracias por tenernos en cuenta. Muchas gracias por las palabras. Y muchas gracias. Ahí en 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios nos ha hecho justicia de Dios en Cristo. También Dios, como un aspecto más de la salvación, es el hecho de que pone a nuestro favor la justicia de Dios mismo. O sea, Él cargó, pagó, derramó su sangre, ocupando nuestro lugar. Pero por otro lado, el otro aspecto es el hecho de que Dios pone a nuestra cuenta, a nuestro favor, su propia justicia. Y eso me parece a mí algo maravilloso para nosotros, que ya conocemos el Evangelio, pero también algo importantísimo a poner siempre bien en claro a cada persona que escucha el Evangelio, por el hecho de que no es que yo ahora me porto bien porque Cristo me salvó. No es esa la justicia que me va a salvar, sino que Dios ha puesto a mi favor su propia justicia. Y bueno, creo que Dios ha puesto en mi corazón compartir con ustedes eso que quizás uno lo habrá escuchado, lo habrá sentido miles de veces, pero para mí es como que ha cobrado mucho valor en este último tiempo. En primer lugar, agradecerles por permitirme compartir el testimonio de lo que ha sido para mi vida ese lugar, esas calles de Lima que hemos caminado cuando caminábamos, podíamos caminar, andar por el barro. Saben que mi primer bicicleta, cuando me costaba caminar por mi problema, ¿no? Cuando empecé a trabajar ahí, visitando a Mario Almirón y a Liliana, me dice, te hace falta una bicicleta, Luisito, para que puedas andar más fácil. Así que ellos me ofrendaron esa bicicleta para tener cómo movilizarme con más facilidad por las calles de Lima. Y agradecer a Dios por haberme llevado a esa tierra. Me acuerdo que cuando le dije a mi papá que me iba a vivir a Lima, me dice, ahí vas a ir, me dice. Venía de Zárate, ¿no? Vas a ir ahí, me dice. Pero es el lugar donde Dios me llamó. Les agradecemos todo lo que han hecho y les agradecemos este tiempo que se han tomado para estar con todos nosotros. Así Yo mientras hablaban, escribí una frase que me hizo pensar mucho, donde dice, no son simplemente un recuerdo, son un ladrillo más en la existencia de nuestra vida. Creo que eso resume la charla que hemos tenido hoy. No son simplemente un recuerdo, son un ladrillo más en la existencia de nuestras vidas. Y creo que eso es más que suficiente. Así que muchísimas gracias. ¿Puedo dejar un versículo también, Sí, Nachi? ¿cómo no? Sí, Mimi, sí. Mario. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia
que es en Cristo Jesús. Iglesia, estamos para ser bendecidos por nuestro Señor y debemos esforzarnos día a día en la gracia de Él. Amén. Gracias. Bueno, gente, qué decir, nada. Muchísimas gracias. Y espero que todo esto redunde para su gloria y para la edificación de su iglesia. ¿Puedo cantar yo? Va a ser un solo Marito. ¿Querés que la cante, Nachi? ¿Querés que la cante yo como en tu No, casamiento? sí. Dejala ahí. Dale. Gente, 1.000.000 de gracias. La No, verdad, los queremos mucho, en serio, los Gracias. queremos mucho. Dios les bendiga. muchas Chau, gracias. chau. Chau, chau. Chao. Sinceramente, tuvimos que abreviar el contenido de la charla por amor al tiempo. ¿Cuántos nos han influenciado la vida de cada una de estas personas y otras muchas, que sus testimonios y servicios resuenan hasta el día de hoy? Escuchemos una breve reflexión de la palabra de Dios por nuestro hermano Antonio Chalier. Gracias, hermanos, por esta oportunidad de compartir algo breve con ustedes tras todo este movimiento que se está haciendo para repasar un poco, podríamos decir, la historia del Evangelio en Lima, el comienzo de la obra allí. Y gracias por esta oportunidad de poder compartir algo con ustedes, algo breve de la palabra de Dios. Y bueno, estaba pensando a ver qué era lo que podía llegar a compartir con ustedes y vino a mi mente un pasaje en el Evangelio de Mateo, donde el Señor Jesucristo, estando con sus discípulos, les pregunta a ellos, ¿quién dice la gente que es el Hijo de Dios? Y bueno, ahí sus discípulos empiezan a dar una serie de respuestas, pero después el Señor es más específico aún y le pregunta directamente a ellos, a sus discípulos, les pregunta diciendo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Eso lo tenemos en Mateo capítulo 16, versículo 15, esta pregunta en particular. Y bueno, y como ocurre muchas veces en la palabra de Dios, como ocurre muchas veces en los relatos de los evangelios, quienes puedan quizás ya tener presente este pasaje sabrán que el impetuoso Pedro inmediatamente responde en el versículo 16 diciendo, respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces lo tenemos aquí a Pedro afirmando y asegurando y dando por cierto que el Señor Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A lo que el Señor le responde y le dice, bueno, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces aquí el Señor Jesucristo está poniendo en claro que realmente Pedro era bienaventurado por esta declaración, por haber hecho esta declaración respecto de la persona del Señor Jesucristo. Pero no había mérito en él, que esto surgió de él mismo, de sí mismo, de quizás de su capacidad o de su inteligencia, sino que esto le había sido revelado no por carne y sangre, no era algo que provenía de él, sino por el mismo Padre que está en los cielos. Pero lo que yo quiero focalizar es lo que luego el Señor Jesucristo continúa diciendo en el versículo 18, porque allí viene este versículo tan controversial, tan
conflictivo, podríamos decir, donde el Señor Jesucristo le va a decir: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor Jesucristo aquí está haciendo la afirmación de que la iglesia, el cuerpo de Cristo, sería edificado sobre la roca. Y este versículo ha traído a través de la historia todas las, quizás, controversias y discusiones que aún llevan al punto de, producir separación. Pero sin lugar a dudas, que lo que nosotros tenemos que afirmar sobre esta declaración de Pedro, en principio, y sobre esto que declara también el Señor Jesucristo, es que la roca, el fundamento, la base firme sobre la cual se levanta la iglesia de Dios, es nada más ni nada menos que la persona del Señor Jesucristo. Porque tenemos que pensar que aún hasta razonándolo humanamente debería ser lo más seguro que podríamos realmente afirmar y decir: nunca la obra de Dios, nunca la iglesia de Dios, nunca la obra de Dios puede estar edificada sobre un ser humano, sobre una persona que es humana, que es débil, que es pecadora, que es temporal, que es débil. Entonces tenemos que afirmar realmente que la iglesia de Dios nunca habría de estar fundamentada en un ser humano simplemente, sí sobre el hombre Dios perfecto que es la persona del Señor Jesucristo. Y tenemos la confirmación y la firme declaración de parte del Señor Jesucristo que las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Qué seguridad, qué firmeza que es la que podemos tener todos aquellos que hemos confiado en Cristo como Salvador, confiando en Él y que Él es verdaderamente la roca inconmovible, aquella también piedra viva hacia la cual también el apóstol Pedro nos llama a acercarnos y a ser edificados sobre esa roca viva que es el Señor Jesucristo. Y por eso, gracias a Dios, porque la obra de Dios, la iglesia de Dios, aquí en Lima, ha tenido unos primeros, podríamos decir, precursores que llegaron a Lima. Con el tiempo llegaron otros que pudieron quizás ya dar comienzo a la obra en ese lugar. Hoy hay quienes las están continuando y luego en el futuro, Dios mediante, estarán viniendo nuevos hermanos que habrán de continuarla si el Señor no viene antes. Qué maravillosa seguridad y convicción podemos tener pensando que la roca se levanta sobre ese fundamento firme, eterno, poderoso y glorioso que es la persona y la obra del Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por llegar hasta esta instancia del capítulo. Me gustaría que pensemos en nuestro presente y futuro. Está construido sobre los hombros de personas que lo han dado todo y han edificado sendas donde siempre es bueno volver a fijar nuestros pasos. Queremos honrarle y escuchar esta canción donde podemos identificar a cada uno de los protagonistas de este episodio. Nos vemos en el próximo capítulo, el 4.
por todas esas personas que jamás recordaremos. Muchas de ellas no sabemos ni siquiera lo que hicieron, y por todos y por tanto hoy damos gracias por el trabajo que nunca se escribió en los boletines, por los héroes escondidos y jamás reconocidos. Me levanto y les canto muchas gracias. Por la gente que jamás vio el resultado del trabajo y del esfuerzo realizado, por las vidas que salvaron con su ejemplo, por traernos a Jesús a nuestro tiempo. Y no somos ni mejores ni más guapos, ni siquiera somos igual de valientes. Y si hoy vamos más lejos, y si parecemos grandes, es porque vamos subidos sobre hombros de gigantes. Y si tuviéramos las mismas agallas de dejarlo todo por dar un mensaje que no se escribe con tinta, que se escribió con la sangre del más grande, de Jesús. Por todas esas familias que aunque fueron perseguidas no cesaron en su empeño, no se dieron por vencidas, y por todas fueron tantas, hoy damos gracias. Por todas esas personas que aún esperan que les hablen, por los que ahora son pequeños y pronto serán gigantes. Doy mi vida para llevar el mensaje como otros lo hicieron antes. Y no sé si veré todo el resultado del trabajo y del esfuerzo realizado, pero quiero que mi vida sea un ejemplo y llevarles a Jesús hasta su tiempo. Y no somos ni mejores ni más guapos, ni siquiera somos igual de valientes. Y si hoy vamos más lejos, y si parecemos grandes, es porque vamos subidos sobre hombros de gigantes. Y si tuviéramos las mismas agallas de dejarlo todo por dar un mensaje que no se escribe con tinta, que se escribió con la sangre del más grande, de Jesús. De Jesús.